Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez. Y Diana, el día de hoy tenemos un tema nuevo para compartir, que es la indiferencia. Pues está bien, Mike, lo que tú quieras. O sea, está bien por mí. Bueno, ¿no te importa? No, si quieres hablar de eso está bien, si no, vale. pues está bien. La indiferencia. ¿Sabes qué me da curiosidad? Porque siempre que propones o yo propongo un tema es porque algo tiene que ver con nuestro momento de vida. Entonces me empiezo a preguntar, ¿por qué ahora querrá hablar de la indiferencia? ¿Qué le habrá pasado? Quiero saber, tengo curiosidad. Está bien. No me ha pasado nada. No. Está bien. No, bueno, no. Eso es parte de mis reflexiones. Ok. De mis reflexiones, pero de eso vamos a hablar, precisamente de la indiferencia, que es una actitud que adoptamos las personas ante ciertas circunstancias. Algunas veces esta indiferencia es pues natural, espontánea, vamos a decirlo así, y a veces no, a veces la provocamos nosotros o la forzamos, ¿no? Nos mostramos indiferentes ante situaciones que no necesariamente no son irrelevantes, sino que son importantes para nosotros, pero mostramos indiferencia. Entonces, pues de eso vamos a estar hablando en este episodio, Diana. La indiferencia, vamos a dar algunos ejemplos, vamos a hablar de sus características, emociones que se relacionan con la indiferencia y un poquito qué podemos hacer cuando nos damos cuenta que estamos en ella. Así es que, pues vamos a una breve pausa para empezar a hablar de este tema, la indiferencia. De acuerdo. Bueno, pues ya regresamos para empezar a hablar de la indiferencia. Y te voy a dar la definición, Mike, tal como la dice la verdad es que no me importa, Diana. Como no quieras, importa. Si quieres, pero está bien, si no, no. Pero a los que nos escuchan sí les importa, entonces silencio y déjame hablar. La definición de indiferencia dice que es un estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado. O sea, no hay inclinación ni repugnancia, sino todo lo contrario. O sea, es justamente que no hay no hay un interés, pero tampoco hay un rechazo. No hay nada. Hay indiferencia. No me pasa nada si sucede algo o si no sucede, ¿no? Exactamente. Me da exactamente lo mismo. Claro. O como decimos aquí en México, me vale. Me vale, ¿no? Es cuando no me importa. No me importa. No me importa nada. Había una canción, No me importa nada, de una cantante española de hace ya algunos años. Ahorita me vino a la mente. Ok, pues entonces, como dijiste, ¿no? No se siente inclinación, no se siente repugnancia, me es indiferente, no me importa, no me afecta, ¿no? Ajá. Podríamos ver como tomar esa característica de no me afecta, ¿no? Entonces yo digo que no me afecta. Cuando algo me es indiferente, pues no me afecta. Quiere decir que no me mueve mis emociones. Exacto, no genera ningún tipo de emociones, ni de bienestar ni de malestar. O sea, no me mueve. No me mueve, exacto, no me mueve. Y pues ya lo hemos hablado, que la palabra emoción viene de mover, ¿no? Exacto. Viene precisamente, ese es el origen. Entonces, pues la característica principal de la indiferencia es no me mueve. Es como una ausencia de interés, de emociones, de gusto, de aversión, etcétera, ¿no? Y hace ratito tú decías que hay una indiferencia espontánea o una indiferencia forzada. A ver, explícanos un poquito más. Así es, que sería esta espontánea o genuina, ¿no? También podríamos llamarle como indiferencia genuina, me gusta más quizá esa palabra, que es cuando realmente hay algo que, pues como estamos diciendo en la definición, no me importa, no me mueve nada. O sea, hay muchas cosas que no son completamente indiferentes. A mí, por ejemplo, puedo ver a una persona que va por la calle, pues, no sé, caminando, hablando, platicando por teléfono, lo que sea,
y me es completamente indiferente, no me afecta, no me perjudica, no me beneficia y no me importa si lo va haciendo o no lo va haciendo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas ante las cuales nuestra indiferencia es genuina, es espontánea, es verdadera, realmente no nos importa y nos es completamente indiferente. Pero, y aquí es como más el tema de este episodio, hay muchas veces que esta indiferencia la sentimos, la manifestamos, pero hacia asuntos que sí son relevantes en nuestra vida, que sí son importantes para nosotros o que sí nos afectan o que sí nos perjudican, pero nos mostramos indiferentes, ¿no? Y aquí la diferencia principal en esta indiferencia genuina y esta indiferencia, vamos a decirlo así, forzada o inducida, no sé, mira, se me van ocurriendo más definiciones. Palabras un poquito más adecuadas, sí. Así es. Entonces, la diferencia entre esta indiferencia genuina y esta indiferencia inducida es entre el sentir y el actuar. O sea, la indiferencia genuina, pues verdaderamente está en el sentir. No siento nada, ¿no? O sea, no me mueve, realmente está ahí esta indiferencia, pero esta otra indiferencia forzada o inducida tiene que ver más con cómo actuamos que con cómo sentimos. Es decir, no necesariamente nos es indiferente una situación, pero podemos actuar con indiferencia ante una situación que sí nos puede importar y sí nos puede mover, pero actuamos con indiferencia. Okay. Y además, y ahorita vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Además, esta... De seguro me vas a preguntar mis ejemplos. Te voy a preguntar y te voy a poner de ejemplo, de mal ejemplo, como siempre. De hecho, sí, tengo... Bueno, no sé si poner ese ejemplo, pero te podría poner de ejemplo. Pero bueno, también esta indiferencia puede ser como general, ¿no? General como en un aspecto amplio de nuestra vida o de diferentes situaciones, o puede ser contextual. Es decir, como aplicada a un contexto muy específico. Un contexto que nos genera indiferencia o que nos comportamos de manera indiferente. Y aquí me gustaría poner un ejemplo para no perdernos como en estas doble definición, ¿no? Yo decía, si voy caminando y me encuentro con una persona que ni conozco y me es completamente indiferente a lo que va haciendo, pues podríamos decir que esa es una indiferencia genuina y además pues podríamos decir que es contextual. O sea, en ese contexto específico me es indiferente. Pero si yo veo que esta persona tal vez se resbala en la acera y se cae, pues a lo mejor deja de causarme indiferencia y genera cierta o hay un sentimiento de empatía y quiero ir a ayudar a esta persona. Entonces, en ese momento ya dejó de ser indiferente. Por eso puede ser contextual. Dependiendo del contexto, puede o no causarme indiferencia una situación determinada. Okay. Otro ejemplo puede ser que yo me siento indiferente ante una situación específica de mi trabajo. Por ejemplo, no me importa si hay viernes casual, ¿no? Para podernos vestir como queramos. Y entonces lo mismo me da vestir como, no sé, como yo quiera el día viernes o ir con el uniforme del trabajo el día viernes. Podría ser, por poner un ejemplo. Sí. Alguna norma que podría hacerme completamente indiferente, ¿no? Entonces eso es contextual o es muy específico de un contexto. Me causa indiferencia eso, pero mi trabajo como tal no me causa indiferencia. U otras reglas, u otras normas podrían no causarme indiferencia. Quizá dicen que está prohibido llevar pelo largo o llevar tatuajes. Yo no tengo tatuajes, pero imaginemos que quisiera ponerme un tatuaje y ponen esa regla y entonces yo digo, pues esto es restrictivo y entonces ya no me es indiferente que pongan esa norma. Oye, entonces, bueno, termina y tengo una pregunta. Ok, entonces aquí es donde vemos que es contextual. Ahora, ¿cómo podría ser general una indiferencia generalizada, vamos a decirlo así también, generalizada? Sería cuando quizá yo estoy en una situación de mi vida en la cual estoy enfrentando algo difícil, enfrenté una pérdida, estoy quizá deprimido, quizá tengo pues un sentimiento profundo de tristeza y entonces deja de ser importante o relevante para mí el trabajo. Me causa indiferencia si voy a trabajar, si no voy a trabajar, pierdo interés por cosas
pues que deberían ser importantes para mí. Entonces ahí se extiende esa indiferencia, ya no está solo en un contexto específico, sino se va extendiendo a diferentes áreas de un dominio o diferentes áreas de la vida. Entonces podría ser una indiferencia generalizada y aquí es donde ya podría haber algún problema, ¿no? Algo podría estarme indicando mis emociones de por qué se está haciendo para mí indiferente situaciones que deberían ser importantes o que antes eran importantes y que se va pasando a diferentes dominios. Y evidentemente pues aquí es una indiferencia generalizada, pero tal vez pues genuina, porque realmente me da lo mismo. Pero podría ser. Justamente exacto. En esta parte de la indiferencia espontánea o indiferencia genuina, me entró una duda ahorita mientras dabas los ejemplos, mientras no me dejabas hablar. Porque me es indiferente lo que me quieres. No, no es cierto. Mientras veía aquí el WhatsApp, mientras tú platicabas. No es cierto. Esta indiferencia genuina no solo puede ser, es pregunta, el hecho de que no me importe, sino más bien de que me genere el mismo nivel de emoción. Pongo un ejemplo para ser más clara. Si me dicen, Diana, ¿a dónde te quieres ir de vacaciones? ¿A Huatulco o a Cancún? Las dos opciones me causan, digamos que el mismo grado de emoción. Las dos me llaman la atención, con las dos estaría encantada, con las dos estoy feliz, con las dos, la que quieras de las dos opciones, yo encantada. Y no, claro. Entonces, no sé, no es que sea indiferente, sino que me da lo mismo cualquiera de las dos porque las dos me gustan. Las dos Exacto. Sí me generan emociones a la par, al mismo nivel, y entonces por la que escoja, la verdad es que me es igual, pero porque las dos opciones me encantan. Claro, desde luego, o sea, eso no sería indiferencia precisamente porque quieres hacerlo, quieres ir, ya sea a un lugar o a otro, pero quieres ir. Pero, si te diera igual... o sea, por ejemplo, me da igual si es una o es la otra. Exacto. Pero no te da igual ir o no ir. Ah, no, eso no. Que ese es el tema. Claro, porque aquí hablaríamos de otra cosa. Hablaríamos de tal vez pues la dificultad para tomar una decisión. Okay. Que no necesariamente eso es algo malo. O sea, yo tengo una muy buena oferta y cualquiera de las dos es sumamente atractiva y entonces no importa por cuál me incline porque con cualquiera de las dos obtengo una ganancia, obtengo un beneficio, obtengo un bienestar, ¿no? Entonces por eso pues no es indiferencia, porque sí me mueve. Okay. ¿no? Entonces más bien no importa porque de todos modos obtengo ese beneficio, pero hay una emoción que me está moviendo, okay, ¿no? Entonces, o sea, sí hay una inclinación hacia eso. De acuerdo, entonces realmente indiferencia es cuando no hay una emoción que me mueva de por medio. Exacto, cuando ir o no ir, me da lo mismo ir o no ir, ¿no? Ok, de acuerdo. Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, hablamos de que es generalizado o contextual. Y cuando hablamos de esta indiferencia generalizada, estamos hablando de la apatía, ¿no? Que es un estado de desinterés según el diccionario, definiciones de Oxford Languages. Es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Entonces aquí ya estamos hablando de apatía porque me puedo sentir apático ante la vida, ante las circunstancias. Es cuando ya no me mueve nada, ¿no? O pudiera haber muy pocas cosas que me mueven. Y es lo que decía, cuando estamos en un estado emocional determinado que hace que deje de importarnos, pues por decirlo de algún modo, la vida, ¿no? Deja de importarnos un poco la vida y lo que pase y lo que ocurra, porque tuvimos una pérdida que no estamos procesando, porque estamos, quizá queremos evitar dolor, evitar sentir dolor y entonces nos aislamos en una burbuja y nos desconectamos del mundo. Esa sería una desconexión del mundo, de lo que me genera gozo, de lo que me genera gusto, también de lo que me genera disgusto, porque siendo indiferencia, pues lo mismo no me beneficia y no me perjudica, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, es una falta o pérdida de interés. Cuando yo soy indiferente ante algo es porque no tengo ese interés, no tengo un interés hacia ello, o lo he perdido. Quizás puede ser hacia algo que en algún momento me generó interés, como alguna relación que ya se terminó. Cuando es genuina. Cuando es genuina, exactamente.
Puede ser una relación que se terminó, que quizá durante algún tiempo viví el duelo y no me era indiferente, ¿no? Sentía tristeza, sentía nostalgia, me movía cosas, a lo mejor quería volver a tener aquello que perdí o aquella relación que perdí, pero eventualmente pasa el tiempo, se sanan las heridas, se supera y entonces ya no me mueve, ¿no? Ya no me mueve esa persona y pues ya hay indiferencia ante esa situación, ante una posible relación con esa persona, ¿no? Entonces ahí pues hablamos de una pérdida de interés. O puede ser algo que nunca generó un interés. Alguna carrera que quizá nos obligaron a estudiar, pero que realmente nunca queríamos, nunca quisimos, nunca hubo un interés genuino por estudiar. Alguna relación, en fin, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces puede ser falta o pérdida de interés, ¿no? Falta de interés o que se pierde el interés a algo que sí se tenía interés previamente. Okay. Hay otro tipo de indiferencia, por ejemplo, la indiferencia ante el dolor ajeno, que sería una falta de empatía. De la cual hablamos en el capítulo 60. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando no me importa si la gente sufre, mientras yo esté bien, a lo mejor gozando de los privilegios, de mis privilegios, que muchas veces pudieran ser a costa de otros, ¿no? Por ejemplo, el nivel de vida que tenemos las personas de esta sociedad, ¿no? De cierto nivel socioeconómico, a lo mejor medio, ¿no? Medio puede ser medio bajo, medio alto, ¿no? Pero que tenemos ciertas comodidades como teléfono celular, como vehículo, como una computadora, tal vez es una computadora portátil y bueno, muchas otras comodidades. El hecho de que nosotros gocemos de tantas cosas a un precio relativamente bajo es porque alguien está pagando un precio que no nos toca pagar a nosotros, ¿no? Por ejemplo, para extraer ciertos componentes o ciertos minerales para poder fabricar las baterías de los equipos que usamos o los electrónicos, pues esos en algunas veces pues están hasta en algunos, vamos a decir, situación de esclavitud casi, podríamos decirlo, ¿no? Niños que trabajan en minas para extraer los minerales para hacer, por ejemplo, las baterías, o trabajadores de fábricas en China donde los explotan con largas jornadas de trabajo y salarios bajos. Entonces ese es un precio que se paga y que nosotros no estamos pagando para gozar lo que tenemos. Muchas veces somos indiferentes, no somos conscientes ante eso, o cuando escuchamos de eso, somos indiferentes ante eso, porque es cómodo para nosotros y mejor no me preocupo de lo que está pasando por allá, ¿no? Entonces, porque no lo veo, no está cerca de mí, no lo veo. Exacto, mira, no sé si te ha pasado a ti, bueno, aquí en México y pues sé que en otros países de Latinoamérica también así pasa, llega uno en el auto a un semáforo y se acerca alguien a pedir y pues lamentablemente muchas veces son incluso niños que están en situación de calle, se acercan a pedir. Lo que hace mucha gente ya es pues no voltear a verlos. No voltear a verlos, ignorarlos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto. Y de hecho, sí, y de hecho esto tiene que ver con el por qué surge la indiferencia. Que la indiferencia pues no es que seamos malos necesariamente, pero es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, ¿quiénes muestran indiferencia? Las personas que son sensibles y que pueden llegar a mostrar indiferencia para evitar el dolor. Me duele esto, entonces mejor no lo volteo a ver, hago como que no está y muestro indiferencia y me desconecto. Sí, como ¿no? un escudo protector para no sentir. Así es, ¿no? Las personas que han sufrido decepciones, por ejemplo, como hay alguna canción de Juan Gabriel que decía no me vuelvo a enamorar, ¿no? Entonces, nuevamente como un escudo protector para exacto, no sentir. ¿no? Entonces, bueno, pues ya no me importa, pues si me quiere hablar que me hable y si no, ni modo, ¿no? Si quiere estar conmigo bien y si no, pues también bien, no pasa nada, ¿no? Frases como esa, pues que reflejan esta indiferencia ante una persona, ante una relación o una posible relación, ¿no? Entonces, pues también básicamente las personas con miedo al dolor. Y todos podemos estar en eso, o todos me atrevo a decir que hemos estado en esa situación en diferentes ocasiones, ¿no? Tener miedo al dolor. ¿Quién no le tiene miedo al dolor? Es más bien cómo enfrentamos ese miedo al dolor. Entonces podemos afrontarlo o podemos evitarlo a través de mostrarnos indiferentes ante pues, una serie de circunstancias, ¿no? ¿Y quién más muestra indiferencia, Diana?
Los adolescentes. ¿Tú? Seguramente. ¿Yo? Los adolescentes. Los adolescentes, exactamente. Los adolescentes suelen mostrar indiferencia en cierta etapa ante muchas situaciones de la vida. Parecía que no les importa, ¿no? ¿Quieres ir a comer esto? No, pues lo que sea, ¿no? Me da igual. ¿Quieres esto? ¿Quieres ir a comer? ¿Quieres qué sé yo? Bueno, tú tuviste una hija pues adolescente hace algunos años y entonces pues a lo mejor estás un poquito más familiarizada con eso. Sí, con mis chicos adolescentes también de la prepa. Y es que sí son muy indiferentes a muchas situaciones que no les importan y te lo demuestran bien demostrado, ¿no? Que no haya duda de que les vale, de que no les importa. Pero pues ya cuando los conoces un poquito más de cerca, hay tantas cosas que sí les apasionan, que ahí sí pueden desvelarse, no dormir. Pero cuando son indiferentes, son bien indiferentes, no se mueven por nada del mundo. Claro, pero incluso podría ser también una indiferencia en muchos casos, pues que se comportan indiferentes, ¿no? Forzada o inducida, más que una indiferencia, vamos a decirlo, genuina, porque volvemos a lo mismo, es una forma de protegerte, de poner un escudo. Y los adolescentes, pues generalmente están pasando por cambios importantes, pues desde nivel hormonal, ¿no? Cambios en empiezan a definir su carácter, empiezan a definir lo que les gusta, lo que no les gusta, empiezan a querer tomar más decisiones, a buscar esa independencia, muchas veces. Entonces, incluso la palabra adolescente, pues viene de dolor, ¿no? De adolecer. Uh-huh. O sea, el adolescente es el que adolece de algo. Entonces, pues ante esa situación o ante esa etapa de la vida, pues uno de los mecanismos que se adopta es la indiferencia. Entonces, que no sorprende. Y yo creo que esto daría para un capítulo. Estaría bien invitar a alguien, sí, ¿no? Vamos a hablar de los adolescentes. Sí. Te lo aseguro. Y con algún lo experto, firmo y ¿no? lo Con cumplo. quien podamos. Excelente. Entonces, bueno, pues hablamos, ¿no? Mostramos indiferencia a muchas personas o ante diferentes situaciones, ¿no? Como decíamos, personas sensibles que han sufrido decepciones, con miedo al dolor, adolescentes, etcétera, ¿no? Y una característica de las personas indiferentes es que no actúan, ¿no? Las personas indiferentes pues se pueden comportar de forma indiferente, pero eso lleva como a una especie de inacción. La persona indiferente no actúa. Al suprimir las emociones o al no estar presentes, pues no se siente motivación. Y pues si no tenemos motivación, si no tenemos emociones, no hay movimiento, no nos mueve a actuar hacia algo, sino es como quedarnos estáticos o quedarnos estancados. Por eso cuando hablaba, por ejemplo, de la apatía, ¿no? Cuando es una indiferencia generalizada, pues estoy como a la deriva, ¿no? Como un barco sin rumbo, flotando a la deriva. Y no me mueven las circunstancias, pero yo no me muevo hacia algo porque no hay algo que me motive o no hay tampoco incluso algo que yo quiera evitar, como algún dolor que quiera evitar o alguna incomodidad. Y entonces, pues me quedo donde estoy y simplemente me voy moviendo como me va llevando la vida. Entonces, la persona indiferente es una persona que no actúa, al menos no actúa en el contexto en el cual está siendo indiferente, ¿no? Si es indiferente ante una situación específica o una persona en concreto, pues no va a actuar ante esa circunstancia o ante esa persona. Pero no quiere decir que no actúe pues para nada en su vida, ¿no? En el resto de las facetas de su vida. Diana, vamos a una breve pausa antes de continuar y ahorita ponemos algunos ejemplos. ¿Te parece? Perfecto. ¿No? Regresamos. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas: Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabata y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búsquenos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Bueno, pues continuamos con el tema del día de hoy, que es la indiferencia. Y estábamos hablando de qué es la indiferencia, Diana, un poquito la definición. Hablábamos de que pues puede ser una
indiferencia generalizada o enfocada, contextual hacia una situación determinada, que puede ser espontánea o genuina o que puede ser forzada o inducida, ¿no? Y ponemos algunos ejemplos, pero me gustaría poner algunos otros. Y bueno, seguramente tú también tendrás los tuyos. Pero una que yo recuerdo es cuando era niño y sobre todo, por ejemplo, estaba en la primaria, ¿no? Como es cuando más o menos recuerdo esta situación. Y que, o en la secundaria incluso, y había algún compañero, ¿no? En la escuela que no, pues no sé, algo le había hecho a alguien o alguien se había ofendido por eso. Entonces, esta persona le decía a los demás, no hay que hablarle, ¿no? Hay que hacerle la ley del hielo, ¿no? Dejar de hablarle a esta persona y nadie le habla. Entonces, alguna vez me la aplicaron a mí, alguna vez yo la apliqué, ¿no? Donde si te habla, pues no le respondes o lo respondes con mucha indiferencia, pues lo tratas con indiferencia, básicamente, a la persona. Sí. No sé si tú lo llegaste a hacer o lo llegaste a ver o a sufrir. Sí, la famosa ley del hielo, sí. Yo la aplicaba, a mí no me la aplicaba. Muy bien. Bueno. Pero sí, es como esta indiferencia forzada, ¿no? Ajá, que te pones de acuerdo con todos los demás para ser indiferente con cierta persona. Exacto. O sea, como castigo. Como que vamos a castigarlo con el látigo de mi indiferencia. Así es, ¿no? Exacto, como castigo. Que incluso muchas veces la indiferencia es más dolorosa que un reclamo, por ejemplo, ¿no? Porque un reclamo, pues estás mostrando interés, que te importa y que te duele, pero la indiferencia, pues no me importas, ¿no? Entonces, mientras hay un reclamo, pues podríamos decir que hay un interés, hay una conexión todavía, pues como dicen, ¿no? Que no se puede odiar a quien no se ama, ¿no? Creo que hay hasta una canción por ahí que decía eso. Entonces, pues hay quien dice que lo contrario de, por ejemplo, del aprecio, del afecto, no es el odio, sino es la indiferencia, ¿no? Y fíjate que ahorita pensando en lo que estaba diciendo, justamente esta indiferencia genuina castiga de cierta manera al otro. A lo mejor no mi intención no es castigarlo, simplemente pues ya me es totalmente indiferente y esto castiga de cierta manera al otro. Pero la indiferencia forzada es como un autocastigo. Claro, sí. Porque suprimo mis emociones, suprimo mis necesidades, suprimo mis deseos por forzarme a no querer sentir. Entonces, la indiferencia inducida sería como un autocastigo en este contexto que estamos platicando. Claro. Sí, definitivamente. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, ¿no? Porque eso pues, surge sobre todo con relaciones, por ejemplo, mientras más significativos, pues más doloroso puede ser esto. Entre padres e hijos, ¿no? O entre hermanos, o entre amigos, y sobre todo si son cercanos y surge esta indiferencia, pues es doloroso, ¿no? O entre parejas, ¿no? Pero bueno, siguiendo con los ejemplos, otro ejemplo que yo tengo, Diana, es cuando también me gustaba alguna chica y luego, pues, nunca falta el amigo que te quiera dar el consejo, el amigo experto en relaciones y en conquistas. Y entonces, un consejo que era muy recurrente, que me decían mucho es, no le hagas caso, ignórala, ¿no? Sobre todo si era alguien con quien tenía más o menos alguna relación de amistad o había algo ahí, pero no, pues no era correspondido, ¿no? Entonces me decían, pues no le hagas caso, ¿no? Ignórala. Y vas a ver cómo te hace caso. Para que sienta el látigo de tu, sí. de tu indiferencia. Y entonces, y lo apliqué varias veces y de verdad que sí provocó un cambio en la persona. No siempre funcionaba, pero a veces sí funcionaba. Y yo decía, tenía razón este cuate, ¿no? Es un experto en relaciones o en conquistas porque funcionó, ¿no? Y me pasó más de una ocasión en que pues empezaba a actuar con indiferencia y pues la chica me decía, ay, ¿por qué ya no me hablas, no? Que estás enojado y entonces me empezaba a buscar y entonces pues se lograba un poco el propósito, ¿no? Más allá de si se convertía o no en algo más, generaba una reacción, ¿no? Entonces, y esta era una indiferencia inducida. Exacto, porque pues la persona para nada me era indiferente, pero yo me comportaba así. Y lo hice más de alguna vez, Y bueno, hablamos de que es un mecanismo de defensa, por ejemplo, para evitar decepciones, para apagar el dolor, ¿no? Anestesiar, y precisamente hablábamos de anestesiar cuando hablábamos de la tristeza en el episodio 9, ¿no? Pero tú lo dijiste también, castigar al otro, a veces es castigar al otro.
Y esto además es un lenguaje verbal muy poderoso. O sea, la indiferencia es muy notoria. Se nota cuando alguien es o se comporta indiferente hacia ti, ¿no? Sí. Y algo que también hace es que evita que la persona que manifiesta o que se comporta de manera indiferente esté en una posición de vulnerabilidad. O sea, cuando yo me muestro indiferente es como si me moviera de la posición de vulnerabilidad en la que tal vez me sentía previamente, ¿no? Si estoy a merced de una... Sí, como si me pusiera una armadura. Sí, sí, ¿no? claro. Para ¿No? El que protegerme. tiene el poder soy yo, porque yo soy el que te está ignorando y a ti es el que te interesa hablarme, y a mí ya no me interesa. Entonces yo tengo el control y yo tengo la decisión, ¿no? Entonces, pues la indiferencia muchas veces se utiliza, como dijiste, como un castigo, porque lo que busca principalmente es una reacción en el otro. Es una reacción en el otro y suele generar dolor, ¿no? Dolor en el otro, pero tú dijiste algo muy importante, también como un castigo hacia mí mismo, sobre todo cuando es alguien significativo, alguien que me importa y digo, pues no sé, no me importa, hago como que no me importa y no te hablo, no te respondo, etcétera. Y de esa indiferencia inducida yo tengo un A ver, ejemplo, por si me quieres preguntar. A ver, vengan tus ejemplos. No, justamente de la inducida, de la que hago como que me es indiferente la situación, ¿no? Y bueno, ya te lo he platicado, que tuve una situación con una ex amiga, que provocó, que se generó pues una ruptura ahí con el círculo de amistades, sí, ¿no? De las mujeres con las que me juntaba en la universidad. Y entonces el ejemplo en específico es cuando ellas se siguen juntando para su cena de Navidad, sí, ¿no? Finalmente a mí fue a la que excluyeron de esas cenas de Navidad y pues la verdad es que cada año me entero. ¿Por qué? Porque en alguna plática, porque luego yo las he invitado a un desayuno. Entonces, pues siempre sale el tema de la cena de Navidad a la cual yo ya no estoy invitada y entonces, pues justamente me armo de este escudo protector y muestro mi indiferencia forzada o mi indiferencia inducida de, órale, no, pues qué bueno, qué bueno, así, o a lo mejor ya ni contesto, ni hago mención de nada, o pues qué bien que se la pasaron padre, pero mostrando como esta indiferencia para no sentir el dolor de sentirme excluida de un evento al que muchos años asistí. Entonces, ese es mi ejemplo. Ok, muy bien, muy buen ejemplo, ¿no? Y muchas veces que queremos evitar ese dolor, ¿no? Apagarlo, anestesiarlo, pues muchas veces no lo conseguimos, ¿no? Cada año se redetona más. La herida se vuelve a abrir. Supura la herida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hablábamos de que se suele generar dolor en el otro o dolor en uno mismo, también un autocastigo, que es como como un daño colateral, ¿no? Una consecuencia no esperada del mostrarme indiferente ante alguien. Porque también puedo generar distancia. Imagínate, si es mi pareja y me muestro indiferente, digo, no me importa. Pero es mi pareja con la que a lo mejor tengo un proyecto de vida, pues claro que me va a doler, ¿no? Por más que quiera hacerme el fuerte porque mientras siga con esa persona, pues es porque hay algo ahí. Y además, si hay una ruptura, pues viene naturalmente un proceso de duelo y todo esto. Entonces, pues no podemos evitar el dolor, podemos pretender evitarlo, pero finalmente las emociones que no trabajamos y lo que sentimos y ahorita vamos a hablar de eso, de emociones relacionadas con la indiferencia, pero si buscamos eso y no lo trabajamos, pues el dolor va a salir por otro lado. Entonces la indiferencia, cuando lo usamos como castigo, busca en el fondo un cambio de conducta. O sea, no solo hacer sufrir porque así a la persona, no es quiero que sufra, quizá eso podría ser como la respuesta más rápida, más cómoda, así pues sí, que le duela, ¿no? pero ¿para qué quiero que le duela? Para que haga algo diferente, para que deje de hacer lo que yo considero que me lastima, ¿no? Que puede ser para que me deje de mentir, para que me haga caso, para que atienda mis necesidades, para que no me ignore a mí, porque a lo mejor yo me siento ignorado. Entonces aquí yo percibo la indiferencia como una estrategia de cierta manera, tal vez como de inmadurez emocional. Claro. Porque yo podría tratar este mismo tema como le estás comentando tú, de que yo quiero que la persona pues haga algo diferente,
yo lo podría tratar, como lo hemos platicado, con comunicación no violenta y decirle mis necesidades, decirle qué es lo que estoy sintiendo y establecerle mis peticiones. Claro. ¿No? Y entonces poder hablar y establecer algún acuerdo porque realmente sí me importa. Pero si yo no tengo estas herramientas para poder establecer mi petición, decir mis necesidades, establecer lo que quiero, pues lo más fácil o esta estrategia que conozco más fácilmente de la indiferencia, pues va a ser la que esté utilizando todo el tiempo. A veces me dará resultado y a veces será peor el conflicto. Claro, y en el fondo pues no voy a resolver los problemas, ¿no? No voy a resolver los problemas de fondo, aun cuando me dé a lo mejor algún resultado, pues es un resultado de corto plazo, pero no va a ayudarme a reparar las cosas que estén rotas, ¿no? Y para evitar que sucedan estas situaciones que hacen que yo sienta que debo ser indiferente o mostrar indiferencia ante una persona, ¿no? Entonces, pues, ¿qué emociones son las que están relacionadas con la indiferencia? Tanto cuando yo me muestro indiferente, ¿no? Sobre todo indiferencia forzada o inducida, como cuando ante mí se portan indiferente a alguien, ¿no? O muestra indiferencia ante mí. Entonces, emociones relacionadas, pues está la tristeza, ¿no? Hablamos en el episodio 9 de la tristeza, que es la pérdida de atención, ¿no? O sea, la tristeza es una pérdida. Juzgo que hay una pérdida de algo que valoraba. Entonces, puede ser la pérdida de la atención de alguien. Una sensación de pérdida del afecto, por ejemplo. O sea, si yo soy, si vamos a decir, el que recibe esa indiferencia soy yo, pues entonces puede generar tristeza porque pierdo la atención de esta persona o el afecto. Esa podría ser la sensación de que estoy perdiendo la atención o el afecto, cosas que yo valoro que recibía de la otra persona y hoy no las recibo. Entonces, si se muestran indiferentes ante mí, puede generarse tristeza. Pero también si yo estoy triste porque perdí algo o siento que no tengo algo, perdí algo que valoraba, por ejemplo, en la relación, pues entonces puedo también adoptar como mecanismo la indiferencia, ¿no? Entonces puede ser en ambos lados. La tristeza puede estar en ambos lados de la indiferencia, en el indiferente o en el indiferenciado. No sé cuál sería la palabra aquí, me la acabo de inventar. Pero otras emociones, como el enojo, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo esa sensación de injusticia, ¿no? ¿Por qué me trata a mí? Estoy enojado. Y entonces, ¿cómo respondo? Siendo indiferente. Pero también si estoy del otro lado de la indiferencia, puedo sentirlo como injusticia. Bueno, ¿por qué no me hace caso? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me trata con indiferencia? Y entonces generar enojo. También la frustración, igual de los dos lados. Si estoy frustrado, pues una forma de responder es mediante la indiferencia. Y si yo estoy del otro lado de la indiferencia, entonces me puedo frustrar porque tengo un deseo, una necesidad de afecto que no está siendo satisfecha, una necesidad de atención que no está siendo satisfecha, ¿no? Y pues bueno, eso también puede llevar a la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces del enojo hablamos en el episodio 7, de la frustración en el 19, de la ansiedad en el 17 y también miedo, por ejemplo. Ante el miedo de sentir dolor o miedo del abandono, me puedo mostrar indiferente, pero también si están siendo indiferentes conmigo, puedo sentir esa amenaza de abandono, ¿no? De lo cual hablamos en el episodio 5 del miedo, que se presenta cuando hay una amenaza y los recursos que tengo para esa amenaza no son suficientes. Entonces, una forma de desarrollar recursos es mostrarme indiferente. Entonces, para mí esos pudieran ser recursos o podría ser disminuir la amenaza, ¿no? Pero esto puede ser en cualquiera de los dos lados que me encuentre de la indiferencia, puede estar presente esta emoción. Entonces puede haber más emociones, pero estas son como las más comunes que hay, ¿no? Tristeza, enojo, frustración, ansiedad, miedo, cuando en este contexto de la indiferencia. Y es curioso porque a pesar de que la indiferencia aparece porque algo no me mueve, resulta que sí hay emociones relacionadas. Exactamente, sí, es como la paradoja, es como... Iba a decir, es como Dark. Ándale. Yo también iba a decir lo mismo. Aquellos que han visto la serie sabrán de lo que hablamos. La serie de Dark, sí, de la cual somos un poco fanáticos. Que quieres, que tú provocas eso que quieres evitar, ¿no? Entonces, pues te quieres mostrar indiferente, pero ante esa indiferencia, o sea, esa indiferencia te llevaron esas emociones. Ajá, te generan emociones, pero también te llevaron emociones, ¿no?
Entonces genera emociones en los demás, pero Sí. también si yo estoy siendo indiferente y veo que está sufriendo la persona y yo quiero a esa persona y me estoy comportando indiferente, también me va a generar dolor a mí. También me va a generar, porque pues a lo mejor es cuando decimos mi orgullo me impide, ¿no? Y entonces me sigo mostrando indiferente porque soy incapaz de recibir o de perdonar, no recibir las muestras que me está dando la otra persona. Tal vez la otra persona, pues sí, cometió un error y ahora busco un acercamiento, pero yo sigo con mi indiferencia. Y lo que quería era estar cerca de la persona, no estar alejado de la persona. Entonces yo estoy perpetuando o prolongando eso que me dolió, ¿no? O eso que quería evitar y por lo cual terminé mostrándome indiferente. Sí, es como dark. Es como dark. Así es. Entonces, bueno, pues las emociones están muy ligadas. Cuando hablamos de esta indiferencia inducida o indiferencia forzada o indiferencia del comportamiento y no del sentir verdadero, Ajá. esta indiferencia genuina o espontánea de la que hablábamos al inicio, no me genera esto porque realmente hay una desconexión y ni me afecta ni me beneficia. Pero aquí, en estos ejemplos, estamos hablando de situaciones que sí son relevantes en mi vida, pero que yo adopto esa postura de indiferencia, esa actitud de indiferencia. Entonces, pues bueno, es dolorosa la indiferencia para ambos lados, ¿no? Como estamos diciendo. ¿Por qué duele la indiferencia? Porque como personas buscamos afecto, buscamos comprensión, buscamos validación, buscamos cercanía, buscamos conexión, buscamos empatía, ¿no? Buscamos amor, todo eso. Y Sí, pertenencia. claro. Y la indiferencia nos priva de ello. Nos priva a las dos partes, al que se muestra indiferente y al que está del otro lado recibiendo esa indiferencia. Nos desconecta y nos aísla de las personas o grupo de personas y somos seres sociables, ¿no? Necesitamos estar en grupo para estar protegidos. Y hemos hablado de esto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la vergüenza, de la culpa y todo eso. Pues nos desconecta y nos aísla de las personas, ¿no? Nos sentimos rechazados, nos sentimos excluidos y el rechazo es doloroso. Incluso hay una de las heridas de la infancia, ¿no? De las que hablamos con Yolanda en el episodio, si no me equivoco, en el episodio 100, heridas emocionales en la infancia, pues una de las heridas es la herida de rechazo. Entonces, Correcto. bueno, es doloroso. Y la indiferencia, pues duele porque provoca todo eso. Y provoca muchas veces lo mismo que queremos evitar, nosotros lo estamos prolongando o lo estamos provocando. Así es que, Diana, vámonos a una breve pausa y ahorita continuamos con este tema. ¿Te parece? Muy bien, Mike, mientras me pongo a pensar en todo lo que has dicho. Ok. Vámonos a corte. Y como te dije, Mike, pues me dejaste pensando, sobre todo lo que mencionaste de esta indiferencia, ¿cómo lo llamaste? Indiferencia en cuanto a la acción. Ajá, la forzada, la inducida. Exactamente, que realmente, genuinamente tus sentimientos, no hay un sentimiento de indiferencia, sino que te obligas a actuar como si fueras indiferente y eso trae muchas otras emociones alrededor de ti, ¿no? Y entonces se generan otras emociones y otros resultados por el pretender ser indiferente. Pero la indiferencia genuina, la indiferencia pues espontánea, esa sí ya es, yo lo veo como ya el límite, como que algo en algún momento te interesó, en algún momento pues lo valoraste y algo sucedió en el camino, hubo tropiezos, hubo intentos de tal vez de mejorar las cosas y a lo mejor estoy hablando o pensando un poquito en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, que llega un momento en que ya simplemente es como me rindo y desaparece el sentimiento y entonces hay una total indiferencia hacia la otra persona, ¿no? Y como dices, Sí, pues sí, sí, sí. claro que duele ya sea genuina o sea inducida, duele, pero bueno, creo que es como el efecto de algo que estuvo detrás mucho tiempo. Sí, e incluso hablamos un poco de esto en la catarsis de la aceptación, el episodio 66. Pues a veces lo que viene es aceptar, ¿no? Y aceptar que es parte incluso del duelo, ¿no?
una pérdida, pues aceptar que ya se fue, dejarme de resistir. Y es cuando viene esa paz. Y muchas veces esa paz pues todavía viene acompañado de tristeza, pero ya me dejé de resistir a la tristeza, por ejemplo. Yo ya acepté que ya no voy a ir a las cenas de Navidad, Mike. Ya la acepté, pues ya es. Claro. Todo, entonces, la vida son ciclos, entonces pues ese ciclo se terminó. Sí, ¿no? Y puede haber dolor durante algún tiempo, pero luego viene el aprendizaje, se sana la herida, viene un aprendizaje y entonces ya deja de doler, ¿no? Es cuando ya podemos regresar, como dicen, al pasado, ¿no? Ir al pasado y regresar ilesos, que también tiene que ver, pues, entre otras cosas, por ejemplo, con el perdón, cuando se trata de perdonar, ¿no? Sí, yo ya las perdoné a todas. Por si me escuchan, las quiero, estoy bromeando. Bromita. Bueno. ¿No? Pero bueno, hablaba del perdón en el episodio 27, rencor, iba a decir rector, no, rencor y perdón. Entonces, pues sí, llega un momento en que esta indiferencia es real, es genuina, ¿no? Es espontánea, pues ya no me produce nada. Ya lo acepté, ya lo solté, ¿no? También es otra forma de decirlo, cuando ya soltamos. Y seguimos adelante con la vida. Entonces no es que sea mala la indiferencia, pero más bien de dónde viene esa indiferencia. Y aquí viene algo, Diana, que pues ¿cómo le hacemos si estoy siendo indiferente ante una situación o si yo estoy siendo ignorado por alguien, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo primero, lo más simple, el primer paso, quizá el más importante es, pues bueno, primero identificar ante qué o ante quién me estoy mostrando indiferente, sobre todo cuando hablamos de esa indiferencia como contextual, ¿no? En un contexto específico. Hacia qué persona, es una persona o es una situación, porque podría ser, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Ya soy indiferente ante el trabajo y a lo mejor pues ya no me gusta, ya estoy en el lugar incorrecto, ya no es el lugar en el que debo estar, o a lo mejor hay algo que no he procesado y puedo reconectarme con el gusto de estar en ese empleo. Por ejemplo, ¿no? O es una persona y esa persona es importante, vale el esfuerzo, ¿no? Vale la pena el esfuerzo para seguir, para tratar de arreglar las cosas con la persona, pero para saber ir dando los siguientes pasos, pues es importante identificar cuál es la emoción subyacente ante esa indiferencia que pudiéramos estar mostrando. ¿Es tristeza, es enojo, es frustración, es miedo? Y entonces identificar esa necesidad no satisfecha o ese dolor sufrido o esa pérdida percibida o esa injusticia sufrida, etcétera. Identificar la necesidad no satisfecha, de lo cual pues hablamos de identificar las necesidades detrás de mis emociones en el episodio 20, ¿no? Uh-huh. Y aquí podríamos aplicar ese proceso, ¿no? Después, pues etiquetar y expresar nuestras emociones, de lo cual hablamos en el episodio 22. ¿Qué necesito expresar? ¿Sí? O sea, estoy indiferente ante una situación, ¿cuál es la emoción subyacente? Y según la emoción, pues ¿cuál es la situación que detona esa emoción? ¿No? Como decía, el dolor, la pérdida, etcétera. ¿Qué necesidad hay detrás de ese dolor? ¿Qué necesito expresar? ¿Y a quién necesito expresarlo? Y también hay pues algunos otros temas de los cuales hablamos, regular emociones en el episodio 24 y pues todo el tema de comunicación no violenta en el episodio 25. Entonces, hemos hablado de muchos recursos para lidiar con las emociones. No nos vamos a meter en este detalle aquí. Escuchen los episodios anteriores. Exactamente, ¿no? Entonces, pero lo que sí yo diría importante es identificar cuál es la emoción subyacente en esta indiferencia que estoy mostrando. Y si estoy del otro lado, pues, ¿no? Si son indiferentes hacia mí, muchas veces lo que se hace es, pues entonces ahora yo voy a ser indiferente y respondo pago con la misma moneda, ¿no? Y entonces pues hago lo mismo básicamente. Entonces, en vez de llegar a eso, pues hablar las cosas. O sea, yo pienso con lo que estás diciendo ahorita, o sea, que justo la indiferencia se está presentando o se presenta cuando hay un conflicto. Claro, sí. O sea, es como un síntoma. Sí, exactamente. Y te digo, una estrategia que utilizo al resolver ese conflicto, al no saber cómo enfrentarlo o cómo tratarlo, entonces la indiferencia sería como este síntoma de un conflicto que yace detrás, ¿no? Entonces eso va a ser lo interesante. Como dices, ya sea cuál de los dos tipos de indiferencia, la natural o la inducida, hay un conflicto y
poder indagar si hay alguna resolución a ese conflicto o si incluso se debe de romper a lo mejor con la relación, ¿no? Pero hay un conflicto pendiente por ser resuelto. Así es. Sí, y aquí es, pues, más bien la invitación sería a la acción, ¿no? No a la inacción, porque la indiferencia es, pues, no me muevo, ¿no? Porque no me importa o porque pretendo que no me importa. Y entonces, pues así no se va a solucionar la situación, el conflicto no se va a solucionar solo. Y si se soluciona, a lo mejor la otra persona está poniendo de su parte, pero también eso va a tener otras consecuencias. Si la persona cede ante mi indiferencia, pero no se habló, no, pues esto se puede repetir o se puede ir generando, se puede ir acumulando también enojo y frustración en la otra persona, resentimiento, y un día pues ya la técnica deja de funcionar. Y además, pues, si la utilizo como una técnica recurrente, pues constantemente estoy yo propiciando o colaborando en ese malestar, ¿no? Y extendiéndolo y prolongándolo. Entonces, pues, la inteligencia emocional. Totalmente. Adquirir herramientas justamente para poder resolver estos conflictos y no utilizar la indiferencia como la estrategia de oro para cualquier cosa que se presente en mi vida. Sí, exactamente. Ahora, pues claro que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Claro. Estar en las situaciones. Sí. Claro, pero bueno, pues yo por eso estoy aquí diciéndolo y no haciéndolo. No es cierto. No, pero bueno, creo que es importante hablar de esto, ¿no? Porque yo en diferentes ocasiones he estado, o sea, como en ambos lados, en ambas situaciones, y pues no me ha traído resultados favorables en el largo plazo, ¿no? Y es algo muy recurrente. Entonces, pues, ya que estamos aquí hablando de todos estos temas de emociones y eso, pues creo que también es relevante tocar este tema de la indiferencia. Me parece muy buen tema el que propusiste el día de hoy, Mike. Muy bien. Bueno, Diana, pues, a ver, y me gustaría saber... ¿Con pues, qué me quedo? ¿Qué te va dejando esta conversación? Fíjate que nunca me había puesto a pensar que había como dos tipos de indiferencia. O sea, la genuina, que realmente pues algo ya no me interesa, ya no me genera ningún movimiento en mis emociones, y la que era inducida. Nunca me había puesto a pensar en eso. Y me hace ponerme a pensar, a analizar, a autorreflexionar en qué momentos o si todavía estoy en algunas situaciones de mi vida forzándome a sentir indiferencia, porque entonces sería para mí como un foco amarillo de que no estoy utilizando mi inteligencia emocional para resolver los conflictos. Entonces eso me lo voy a quedar de tarea. Espero no encontrar ninguna situación así, pero si la encuentro, pues me dará mucho gusto hacerme consciente para entonces poder utilizar otra estrategia diferente para resolver este conflicto, ¿no? Y algo pues triste, de cierta manera, es cuando ya llegamos a un punto de una indiferencia genuina, ¿no? Cuando, como te decía, cuando hemos hecho esfuerzos, cuando hemos intentado hablar, cuando hemos tratado de que las cosas sean diferentes, las oportunidades 1, 2, 3, 4, 5, y que realmente pues no hay, a lo mejor no se cumplen los compromisos o los acuerdos en los que se quedan. Entonces hay como desilusiones, decepciones, y que ya se llega a un punto de una indiferencia genuina. Es doloroso, pero también va a ser sabio y sano aprender a cerrar ciclos cuando ya se llegue como a este punto de quiebre, por así decirlo. Siempre pues habrá estrategias para regresar a nuestro bienestar, para resolver estos conflictos, pero si ya algo ya no tiene esta solución que sea benéfico para ambas partes, también va a ser inteligente poder cerrar este ciclo, aunque duela, aunque haya un duelo, pero pues finalmente que nos sirva a nosotros, a cada uno de nosotros, para regresar a nuestro bienestar. Así es, ¿no? Pues a veces esa es la solución definitiva y la solución sana, ¿no? Cerrar ciclos, y pues no hay que temerle a eso tampoco, ¿no? O bueno, hay que temer, si se le teme, pues de todos modos hay que entrarle y hay que... porque a veces es liberación finalmente, ¿no? A veces es la solución y es encontrar la paz a través de cerrar un ciclo, ¿no? No siempre, pero pues a veces sí. Y fíjate, curioso, las emociones son mi brújula, pero incluso el no sentir emociones, en este caso la indiferencia, también me va a indicar algo en el camino. Claro, sí es cierto.
Sí, es cierto. Qué filósofos andamos hoy. Muy Se bien. nota que vimos Dark. Un poco de obsesión con la Dark, serie, ¿no? con la serie. Sí. Muy bien. Pues bueno, yo, Diana, mis reflexiones sobre este tema y esta conversación, pues tienen que ver con que yo me identifico, me detecto a mí mismo utilizando la indiferencia a veces, ¿no? O sea, yo me declaro que no estoy libre de comportarme así en ocasiones y bueno, pues siempre, así como muchos de los temas que hemos hablado, es porque hay algo que yo identifico en mí, ¿no? Y muchas veces por eso propongo los temas, porque son cosas que observo en mí, no solo que observen los demás, pero muchas veces en quien lo estoy observando es en mí, o lo he vivido en algún momento de mi vida y me ha traído reflexiones o aprendizajes que considero valiosos e interesantes para compartir, y por eso lo propongo. Entonces, en este caso yo pues sí sé que me comporto ocasionalmente así, y entonces me doy cuenta pues que no estoy aplicando o poniendo en práctica del todo mi inteligencia emocional, ¿no? Y bueno, yo lo he dicho, me declaro un aprendiz permanente, eterno de la inteligencia emocional, de desarrollar mi inteligencia emocional, y bueno, pues estoy en el camino, Sí, ahí, Mike, pero aprendiendo y construyendo. ya estuvo bueno de pura teoría, ya es momento de que la pongas en práctica. No, pues por eso, pues también. Bueno, muy bien, Diana, pues entonces con esto cubrimos la charla del día de hoy, y pues invitamos a las personas a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y pues también nuestra página web, expresaremociones.com. Y pues en Facebook, Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. Y Spotify, Apple Podcasts, YouTube. iVoox. Escúchenos YouTube. en todas las plataformas posibles. El chiste es que Así no es. se pierdan de cada uno de nuestros increíbles episodios emocionales. Y Vámonos, compartan esto también. Compartan claro. con todos, ¿no? Y Muy bien, pues, donen para seguir apoyando a esta misión y cada vez llegar a más personas. Así es, se los agradeceremos mucho. Así es que muchas gracias, Diana. De nada, Y- Miguel Ángel. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Listo, hasta luego. Adiós a todos.